damos gracias a Dios. Vamos a pedir a las servidoras, si son tan amables, de quitar las casitas. Vamos a dejarlas en una mesa en la parte de afuera toda esta semana. Si gustan prender las luces, por favor. Gracias. Toda esta semana vamos a estar orando por ti, por tu familia, por tu vida espiritual, por tus finanzas. Así que si tú gustas, saliendo va a haber una servidora y va a haber papelitos para que tú puedas anotar tu petición. No las leemos, les soy sincera, no las leemos, yo creo que por ética, pero lo que vamos a hacer es que en todos los servicios ahorita vamos a estar orando específicamente. Si se dieron cuenta que las chicas oraron, ¿sí se dieron cuenta? Bueno, en toda esta última semana de ayuno vamos a estar orando todos los días y hemos visto la manifestación de Dios y la seguiremos viendo. Amén. Así que yo te animo que lo único que tienes que hacer es anotar tu petición y ya al final, porque me preguntaba una persona, pastora, pero es que la leen porque quiero poner algo. Te doy mi palabra que no, nosotros hacemos, recogemos y rompemos los papelitos, están doblados y los tiramos, ¿ok? Ya si tú quieres comentarlo para seguir orando, con toda confianza, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, amada familia? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo nos vamos? No, ¿cómo nos va con el ayuno ya el tercer día en blanco? Gloria a Dios, porque Él ha sido bueno, nos ha fortalecido. Yo le doy gracias a Dios por eso. Mi esposo no puede predicar hoy porque está predicando en otra congregación, pero pues me tocó el gran privilegio de compartirles, amada familia, así que Dios me dé fuerza. Como decíamos hace unos días, que salga, como decía ahí en las redes sociales, que salga el fuá, ¿no? La fuerza de Dios. ¿Pueden sentarse, por favor? Disculpen que lo diga, yo sé que estamos conectados. Dios les bendiga a todos los que están conectados. El tema de hoy es un tema muy sencillo y quisiera preguntarle a los chicos de multimedia, Ayla, ¿está la manera de poderle bajar a estas luces? ¿No hay manera? Si las apagamos, ¿no me veo? Gracias, disculpen hermanos, pero así, quítenlas. ¿No me veo? En el video no, ok, pues bueno, ni modos, vamos. Es que como que bueno, vamos a empezar. Este tema de hoy es un tema muy, muy sencillo, incluso tú ya te lo sabes, tú hasta lo podrías predicar, pero yo solamente te quiero recordar, les voy a ser bien sincera, todavía yo estaba ayer en la tarde, yo le decía a Dios, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable? Y regularmente, cuando sé que voy a predicar, regularmente siempre ya tengo mi tema o la idea del tema, pero esta vez no tenía ni siquiera la idea, amada familia. Incluso le dije al pastor, qué horrible se siente eso. Agarré, nada más vi unas anotaciones y yo dije, bueno, mañana Dios me va a confirmar. No pude tener un sueño reparador porque cada rato me levantaba pensando, Señor, dame la prédica. Me levanté temprano, dame la prédica. Y lo único que hice, Señor, lo primero que se me vino a mi corazón y empecé a sacar el tema. Es un tema muy sencillo. Es algo que tú ya sabes, que yo ya sé, pero es algo que creo que es vital para este 2023. Nos ha predicado nuestro pastor, nos ha predicado Peter acerca de cómo Dios se quiere manifestar, cuántos están entendidos y cuántos están en el kairos de Valle de Bendición de entender lo que significa el año de vidente. Levante su mano, no le dé pena, levántela. Bueno, déjeme decirle, la minoría. Yo te invito a que tú te conectes con lo que Dios está haciendo. Y algo que ha dicho nuestro pastor este año es que Dios se va a hacer evidente, se va a manifestar en nuestras vidas. Dios tiene planes para ti este 2023, planes hermosos. Y nos han hablado en el transcurso de las 2 semanas cómo se va a manifestar Dios y lo que Dios está demandando de nosotros. Así que yo te invito que te conectes en las redes sociales, que en el grupo de Familia Valle estamos mandando el link de las prédicas, que aunque tú no vengas, hay gente que me dice, Paz, no puedo ir, pero estoy conectada. Conéctate espiritualmente en el río, en lo que Dios ha levantado una convocatoria y te está diciendo qué es lo que espera de ti. Mientras tú no sepas, tú no vas a estar perceptivo a lo que va a hacer Dios, ni tampoco te vas a alinear a lo que viene. De que viene la bendición, viene la manifestación. ¿Cuántos lo creen? Damos un fuerte aplauso al Señor por eso. Bueno,
Entonces, el tema salió porque es algo que Dios está trabajando conmigo. Lo que voy a hablar con ustedes es algo que este año yo me propuse muchísimo poder ejercitar esta virtud que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Un privilegio que tenemos de ser creados por Dios, uno de los regalos más hermosos que Dios nos dio cuando fuimos creados fue la facilidad o la facultad de decidir. Dios nos dio el hermoso regalo del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad o ¿cómo se puede decir? El que tú puedas decidir. Dios no hizo máquinas que hicieran lo que Él quería, sino Él nos regaló la capacidad de que tú y yo decidamos seguirle o no seguirle. Decir sí y decir no. Y es algo que solamente lo tiene el ser humano. Ni siquiera los animales tienen la capacidad de decidir. Tú y yo somos la creación, la única creación que tiene la capacidad de decisión. Por eso es un regalo y es un privilegio. Pero como es un regalo y un privilegio, conlleva una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios nos creó, hay una parte, nosotros somos una alma viviente, hay una parte que se llama alma, que es la que va a dar cuentas delante de Dios. Y en el alma hay tres cosas: está el intelecto, es la parte donde nosotros razonamos, está la conciencia, están los sentimientos, ahí es donde sentimos, reímos, lloramos. Por eso la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. Vemos el carácter de Dios y vemos la Biblia donde habla que Dios se estremece, se enoja. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Tú y yo tenemos sentimientos, nos enojamos, lloramos, reímos. Pero hay una parte que se llama voluntad. Repite conmigo, voluntad. Y esa es la parte que te comentaba yo al principio, donde se nos da la capacidad de tener la voluntad de decir sí y de decir no. Y como es un regalo y un privilegio, conlleva una responsabilidad de ejecutar nuestra voluntad de manera sabia y de manera inteligente, conforme a la capacidad intelectual que Dios nos dio. Pero con eso también la responsabilidad conlleva que cada uno de nosotros cosechamos lo que sembramos. Qué fuerte, ¿verdad? Por eso no podemos decir delante de Dios: es que yo no podía, yo no lo sabía. Porque Dios siempre nos enseña los caminos y nos dio el libre albedrío para decir sí lo hago o no lo hago, porque nosotros mismos cosecharemos la consecuencia de nuestras decisiones. Por eso hay un proverbios que dice que el hombre se irrita contra Jehová. Dice, le va mal y se enoja contra Dios. Pero fueron sus propias decisiones que lo llevaron a eso. Cuando saco el tema, yo este año me he propuesto, porque estoy batallando, lo que te voy a predicar no es algo que yo lo he ejercitado. Incluso este año yo dije, hay áreas de mi vida que tengo que perfeccionar, hay áreas de mi vida que no quiero cosechar, hay áreas de mi vida que estoy cosechando mal. Y la herramienta y la llave es ejercer mi voluntad de manera correcta a través del dominio propio que Dios ya me dio. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, tienes libre albedrío, ejerce tu voluntad de manera sabia e inteligente. ¿Ok? Dios te capacitó, dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin más preámbulos, pues vamos a leer algunos pasajes bíblicos, y es algo que tú ya sabes, dominio propio. Vamos a hablar de ejercer la voluntad. Así que espero inspirarte. A mí, es mi meta a reforzar este año muy fuerte en mi vida, porque quiero ver la manifestación de Dios, de lo que Dios ya me prometió. Pero si yo no ejerzo la voluntad y tomo buenas decisiones bajo el dominio propio que Dios ya me dio, perderé lo que Dios me da
o no alcanzaré lo que Él me quiere dar. ¿Ok? ¿Sí me di a entender, amada familia? Muchísimas gracias. Empecemos. Vamos a empezar con Nehemías capítulo 1, verso 2. A mí me encanta que ustedes me acompañen a leer, porque así no es como que mi sola voz. Palabras de Nehemías, a ver ustedes. Aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Repita conmigo, gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hasta ahí, no vamos a leer hasta el verso 6. Fíjese, Nehemías pregunta, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel fue llevado a cautividad en los tiempos de Babilonia? Y pasaron de los tiempos de Nehemías, cuando él pregunta, habían pasado aproximadamente como 150 y tantos años. Y él ya trabaja, él fue uno de los que se llevaron cautivos, él ya trabajaba al lado del rey, y resulta que su hermano le pregunta, ¿cómo están los que quedaron ahí cautivos? ¿Cómo están? ¿Cómo está Jerusalén? Y le empiezan a dar informes a Nehemías y le dicen, ¿sabes qué? Jerusalén, sus muros están derribados y sus puertas están quemadas. Ahora yo quiero explicarte, no voy a hablar de Nehemías, yo nada más lo agarré como una introducción, porque en los tiempos bíblicos lo más importante para una población eran los muros. Si estos estaban fracturados, el ejército enemigo podía entrar y conquistarla. En este caso fue el ejemplo de Jericó, ¿se acuerdan? En el caso del pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías, de ese remanente que estaba ahí, imagínense, en esos tiempos los muros era una manera, una señal de protección, era una manera que un enemigo no entrara y te conquistara, como fue lo que pasó con Babilonia, destruyó sus muros, sus puertas. Es decir, que durante años el pueblo de Israel se sentía vulnerable, porque acuérdense, las fieras del campo podían entrar también. Por eso, si te llevo a los tiempos de Jericó, cuando el pueblo de Israel iba a conquistarlo, lo primero que ellos vieron fue el muro, porque el muro protegía al pueblo a Jericó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios para conquistar, para que el pueblo de Israel conquistara Jericó? Derribar los muros. Eso te hace ser una persona o un pueblo débil, vulnerable ante todas las cosas exteriores, puedan entrar y conquistar, robar, saltar. Es decir, no hay protección. ¿Tú te visualizas cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo? Habían pasado los años y ellos no habían tenido la capacidad de fortalecerlos, de levantar los muros, ni tampoco quizás tenían el ánimo. Yo me imagino que vivían en angustia, en desesperación. Pero esto nos habla acerca de Proverbios 25, 28, y aquí es donde yo quiero alinear este texto a lo que quiero hablar esta mañana. Y dice así: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ya te expliqué lo que significa los muros. Significa protección, significa que no vengan animales salvajes, que no vengan los enemigos a conquistarte. Y una cosa que era evidente, que era lo primero que hacía tu enemigo, era derribar los muros, porque así te debilitaba, te conquistaba. Entonces, Proverbios capítulo 25, verso 28 dice: como una ciudad derribada, vamos a suponer como Jericó cuando fue derribado, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, dice la versión 60. Y esta versión que yo traigo dice: no sabe dominarse. Es decir, que somos vulnerables. Cuando en la Biblia viene
espíritu con minúscula está hablando del espíritu del hombre. Cuando es mayúsculo, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice aquí, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, no se puede dominar. Una persona que no se puede dominar, que no controla su espíritu, en pocas palabras, que no ejerce su voluntad, que no tiene dominio propio, es vulnerable ante todas las cosas. Ante cualquier situación, tú y yo somos vulnerables. No quiero ahorita desarrollar la parte del carácter, la alimentación, que ahorita vamos a ver referente a eso. Primera de Pedro 5:8, se los voy a leer en la versión NBI. Vamos a leer un poquito de textos. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Me encanta la aplicación de esta versión NBI. Aquí la tenemos en la versión, sí la tienes en esa. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate lo que dice este texto, en pocas palabras, el dominio propio, el ejercer tu voluntad te hace que tú estés alerta. Dice, estate alerta, porque tenemos un enemigo que va a querer hacer todo lo posible este 2023, que tú eches a perder lo que Dios te va a dar o limitarte a que tú no recibas lo que ya está destinado para ti y para mí. Así que vemos la importancia de que de ejercer y de tener dominio propio. Dice, ponte alerta, toma el dominio propio, porque Él va a buscar todas las maneras. Y decía el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es decir, porque el que puede estorbar al no actuar correctamente, inteligentemente, sabiamente, ejerciendo el dominio propio, estando alerta que el diablo va a buscar la ocasión para desviarme, para seducirme, porque nuestra carne está viciada. Hay una naturaleza pecaminosa que tenemos que tenerla todos los días dominada, controlada y muerta de hambre, para que no ejerza ella una influencia sobre nosotros. ¿Sí están de acuerdo? Amén. Bueno, así es la persona que carece de dominio propio, es vulnerable y se autodestruye y queda expuesta ante todo tipo de tentaciones. Esto le pasó a Salomón. Salomón, siendo tan inteligente, tan sabio, no tuvo dominio propio, no tuvo voluntad, porque dentro de las reglas o requisitos de los reyes es que no debería de tener muchas mujeres, ni tampoco deberían de casarse, hacer alianza con pueblos paganos. Pero Salomón se quiso creer muy sabio, y era muy sabio, que él dijo, a mí no me va a pasar, a mí las mujeres no me van a controlar. Y resulta que tuvo 1000 mujeres, no sé cuántas, no lo traje anotado, cuántas concubinas, cuántas esposas. Y dice la Biblia que al final de su vida, dice que estas mujeres llevaron su corazón hacia sus dioses. Él les permitió que construyeran altares y templos de los recursos, de la bendición que Dios le había dado a él. Lo mismo él dio para que ellas pudieran adorar a sus dioses. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Hay consecuencias, y esto quiero empezar a desarrollar el tema. La consecuencia de Salomón fue que se acuerdan que el pueblo de Israel ahí se dividió su reino, quedó fracturada la dinastía a partir de él. ¿Te acuerdas? Dios, por fidelidad a David, le dijo, no voy a quitar de tus generaciones a uno que esté sentado en el trono, pero sí quebrantó el propósito de Dios, sí quebrantó la voluntad, el deseo que Dios tenía, el pacto que Dios tenía. Pero como Dios es fiel para con David, le dejó nada más una parte del reino, pero hubo una parte que se fracturó por causa de un hombre que se quiso creer muy sabio y muy fuerte. Así que si Salomón, imagínense nosotros, ¿no? Que fue, ok, ¿qué es dominio propio? Mire, usted ya sabe, pero yo se lo quiero repetir. El control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones.
Es saber decir no cuando debemos hacerlo. Es moderar, templar, controlar, regular los deseos o actividades legítimas. Esta parte me encantó, porque es saber controlar, regular los deseos legítimos. Por ejemplo, ¿cuál es un deseo legítimo? Dígame, por favor. El comer, el dormir. ¿Es un deseo legítimo? Sí, es un deseo. Pero cuando no lo regulamos, no lo moderamos, caemos ¿en qué? En los excesos. Comenzamos, todos nosotros queremos ver establecido el reino de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Queremos ver establecido el reino, ser influencia y cambiar nuestra ciudad. Yo espero que en ti haya ese deseo de que tú y yo somos parte, o gran parte, porque somos parte de la familia de Cristo, en la gran parte que cambie nuestra ciudad y que cambie nuestro país. No le corresponde al gobierno, nos corresponde a los hijos de luz. Amén. Dígame. Entonces, parte de lo que suceda en nuestro entorno tiene mucho que ver con lo que sucede en mi interior. Yo no puedo demandar cambios de la iglesia, no puedo demandar cambio de mis hijos, no puedo demandar cambio del gobierno si yo no cambio. Y ahí es donde empieza a radicar el tema de hoy. El cambio empieza en nosotros mismos. Por eso yo le decía que este año, como yo quiero ver cambios en mi entorno, yo sé que eso está limitado o está más bien pesado al cambio que yo traiga en mi vida. Voy a ponerles un ejemplo, que pongo mucho. Si yo, que soy la que guiso en mi casa, sigo haciendo fritangas todos los días, si yo, que soy la que guiso y voy a comprar las verduras, no busco la manera de meter verduras, vamos a ponerla así muy bajo, una vez a la semana, ¿usted cree que mi demás familia lo va a hacer? No. Por eso tú y yo nos tenemos que responsabilidad en donde yo tengo responsabilidad o tengo influencia de cambiar mi entorno. Tenemos que estar conscientes qué es lo que a mí me corresponde, porque Dios no te va a demandar del otro, pero sí te va a demandar de lo que a ti y a mí nos corresponde el cambio. Así que si queremos conquistar lo externo o que cambie lo externo, tenemos que irnos a lo interno, ¿ok? Entonces voy a darte otra definición que también me encantó del dominio propio, es una resolución absoluta de poner fin a la autocomplacencia. ¿Cómo me encantó esto? El dominio propio es tener la capacidad, la resolución, es decir, la decisión. La pastora Damaris es la parte que quiere, es tomar decisiones determinantes para ponerle fin a la autocomplacencia, la autosatisfacción. Algo que nos limita el ejercitar de nuestro dominio propio es el que nos gusta complacernos. Yo no sé si está listo un video, si está Pardavé. ¿Sí? No veo. Gracias. Mire, les voy a poner algo mundano. Es una psiquiatra, se llama María Rojas. He leído los libros de ella. Hemos llegado a pensar que es cristiana. Y me encanta, amada familia, me encanta la ciencia, pero la ciencia que está avalando la palabra de Dios. ¿Cómo explicarle? Yo lo veo y yo digo, wow, ¿cómo explicarte? La palabra de Dios es viva, es verdadera, la verdad. Mucha gente dice, no hay verdad absoluta. Sí hay verdad absoluta, es la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios es medias verdad. Pero cuando la ciencia dice algo que avala la palabra, a mí yo digo, wow, qué padre. ¿Podemos ver esos minutos? ¿Me acompaña? Pero si tú a ese niño le pones una pantalla desde que es muy pequeño, ¿qué es la pantalla? Luz, sonido y movimiento. Lo que sucede es que su atención se va a ver estimulada por una herramienta externa, que es ese dispositivo. Y el cerebro funciona como un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Si nosotros utilizamos solamente Wikipedia para encontrar datos, lo que sucede es que nuestro hipocampo, zona de la memoria, cada vez va a funcionar
Si uno usa Google Maps o Waze para orientarse siempre, pues cada vez nos orientaremos peor. Cuanta menos actuación tenga nuestro cerebro per se, peor va a funcionar en esa herramienta estrictamente particular. Si nosotros conseguimos trabajar las cosas, prestar atención, fomentar nuestra orientación, fomentar nuestra memoria, vamos mejorando la neuroplasticidad cerebral. Es decir, estamos en un momento donde la neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad de generar nuevas neuronas. Yo cuando estudié medicina, las neuronas que teníamos eran las que teníamos y no había forma de generar más. Hoy en día sabemos que la ilusión, tener ilusión en la vida, consigue que se produzca una migración de neuronas hasta el hipocampo, que es la zona del aprendizaje. Es decir, hoy sabemos que hay mecanismos para mejorar esas conexiones neuronales, que si potenciamos alguna zona de nuestro cerebro, esa zona va a funcionar cada vez mejor. Pues en el tema de la atención, yo creo que a día de hoy, que nos encontramos en un momento de la historia donde hay una crisis de la atención, la gente no sabe prestar atención, por muchos factores, porque vivimos hiperestimulados, porque no nos da tiempo, porque es una cosa y otra cosa y otra cosa, porque te tomas un caramelo y ese caramelo tiene 4 sabores distintos, vas a un sitio y pasan 74 cosas, entonces no conectas sensorialmente con algo puntual, sino que todos son múltiples emociones y sensaciones, y todo ello con la pantalla de por medio. Esa pantalla que lo que me va haciendo es que la corteza prefrontal cada vez me funciona peor, porque está diseñado para aliviar. Pero lo que le estás enseñando a tu cerebro es no saber gestionar el aburrimiento, que es la cuna del asombro y de la creatividad, y no sabes gestionar el estrés, que es lo que va a determinar tu calidad de vida. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente, y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Y hoy en día estamos en un momento donde lo quiero todo y ahora, y quiero sentir ahora, y quiero la gratificación instantánea ahora. Es decir, en vez de que yo lo quiero todo ahora, comida, lo que necesito, yo fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos. Esta semana no como esto. Esta semana no voy a ver esta serie, solo voy a ver un capítulo. No voy a comprarme nada aquí, no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram. Es decir, me voy educando mi corteza prefrontal, voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida. ¿Y eso qué me va a ayudar? Uno, que cuando me aburro y dejo que mi mente se vaya, hasta ahí nada más. Venga y tal, ningún gran descubridor llegó a sus resultados. Ahí después se los paso a todos los que quieran. Está muy padre la conferencia. Pero escucharon esa parte, la sobreestimulación, cómo nos está llevando a vivir una vida sobreestimulada, y ella habló acerca de darle las pantallas a los niños, el error que cometen los padres de pequeños, de meses, antes de los 5 años, darles celulares y todo eso, la sobreestimulación. Por eso hay mucha, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Cierro este punto. Voy a hablar de lo que ella decía acerca de la voluntad que está en la corteza prefrontal. Y ella hablaba acerca de que se va ejerciendo. A mí me encantó porque esto acredita que la palabra de Dios dice que Dios nos dio voluntad, pero nosotros cedemos muchas veces nuestros derechos a la forma de vida o a la autocomplacencia, a lo que queremos rápidamente, la parte de los resultados rápidos, sin pagar un precio, sin perseverar, sin desarrollar la paciencia. ¿Cuán importante es? Yo espero que se haya entendido lo que dijo la doctora, es una psiquiatra, y sabes, tú y yo, Dios nos diseñó así. Y ella nos daba unas capsulitas que más al rato las voy a volver a reafirmar. Ella decía, ¿cómo vas a desarrollar? ¿Cómo empiezas a desarrollar esa parte? ¿Cómo la empiezas a madurar? Y por eso yo veo en la Biblia que Dios nos dejó bien claros practicar el ayuno, practicar el vestirnos de amor, ciertas cosas que van en contra de nuestros deseos y de complacernos, porque es una manera que ejercitamos nuestra voluntad. Y lo vamos a ver bien claro en 1 Corintios 6:12 al 20. Vamos a leer mucho, amada familia, pero es una parte que creo que es importante, porque aquí Dios no nos va a pedir la santidad si no sabe Él que nos diseñó con la capacidad de vivir en santidad. Dios no te va a pedir, Dios nunca nos va a pedir algo el cual Él sepa que no tenemos la capacidad de hacerlo. Cuando Dios nos dice vivir en santidad es porque nos habilitó con voluntad y nos dio dominio propio para decir no.
Por eso no nos podemos justificar delante de Dios. Cuando Dios dijo, tienes que ayunar, es porque te dejó y me dejó la capacidad y la habilidad de poderlo hacer. Quiero que te lleves eso en tu corazón. Dios no te va a pedir algo que no estés diseñado para hacerlo. Tú puedes. Solo es cuestión que rindas tu voluntad al señorío de Cristo. Dice así, 1 Corintios, todas las cosas me son lícitas porque te dejó libre albedrío, me dio libre albedrío. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice el apóstol Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Me es lícito tomar coca todos los días, no es pecado. Todos los días yo puedo tomar toda la coca que yo quiera, porque no me rompe mi relación con Dios. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo con ella es? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y el que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Yo quise leerles todo este pasaje porque yo quiero quitar un argumento de tu corazón. Dice, no fuimos hechos para la fornicación. Dios aquí con el apóstol Pablo nos está demandando, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Y si Dios nos está demandando santidad en esta área, en la área sexual, es porque tú y yo tenemos la capacidad de decisión. Y esto es un argumento que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente, porque cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, si hay estas inclinaciones, si hay estas prácticas pecaminosas, déjame decirte que delante de Dios no nos vamos a poder justificar, porque Dios te va a decir, yo te di la capacidad de que tú decidieras, porque no te di un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, amada familia, aquí este texto habla del área sexual, pero puede hablar de todas las tentaciones. Dice, ¿sabías que cada tentación que enfrentamos es en realidad un deseo de satisfacer una necesidad humana de una manera equivocada? ¿Sabías que cada tentación que enfrentamos en realidad es un deseo, una necesidad humana que tenemos en nuestra alma de satisfacerla de manera equivocada? Quizás este pasaje de la Biblia habla del área sexual, pero ¿qué es la comida? ¿Qué otras cosas? ¿En qué estás siendo tentado? Que estás queriendo llenar o tener la autogratificación, complacerte a ti mismo, como decía la psiquiatra. Esa forma de no querer soltar esos ciclos porque quiero complacerme. Toda tentación nace del querer satisfacer ciertos deseos equivocados. Cuando carecemos de dominio propio, somos expuestos y vulnerables a todo tipo de tentación. Si tú y yo, amada familia, no ejercemos la voluntad y el dominio propio en pequeñas cosas, o en este caso las mamás que tienen niños pequeños, si desde chiquitos no ejercemos el dominio propio, es decir, no comes el dulce hasta que comas tu alimento. ¿Por qué la importancia del carácter?
Sabes que ese tiempo forma un carácter para que ejerzan su voluntad, es decir, lo vas a comer hasta después de comer tus alimentos. Pero como el hijo quiere ejercer rápido la gratificación instantánea y la mamá le pesa educar, entonces, ay, ya que se lo coma, ya dale el iPad para que me deje en paz. Ya que se coma el chocolate ya. Estamos haciendo adultos que cuando se exponen ante una tentación de alcoholismo, de drogadicción, cualquier situación pecaminosa, fornicación, no saben, no fueron ejercitados. Su corteza prefrontal no se maduró y no sabe decir no. Por eso la palabra de Dios, todo lo que viene, nos ayuda a ejercer nuestra voluntad. En pocas palabras, lo que te estoy predicando hoy es que hay cosas con las cuales yo también he caído y le he dicho a Dios: Señor, si tú con tu dedo puedes cambiar esto de mí, ¿sí o no? ¿Quién lo ha hecho? Si tú puedes hacerlo, porque ya lo intenté y lo intenté, ¿sí o no? ¿Sí le han dicho? Yo se lo he dicho a Dios. Yo ahora digo: ay, Señor, ¿qué es para ti nada más cambiarle esto? No es nada. Pero Dios quiere trabajar con nosotros. Porque Dios dice: sabes que por eso no hice una máquina, por eso te di libre albedrío, para que tú ejerzas esa, vayas incrementando tu voluntad, ejerciendo eso que yo ya te di como un regalo y como un privilegio. El dominio propio es una virtud que no recibe la atención consciente de parte de muchos de nosotros los cristianos. Lo minimizamos. Y puedo creer, según yo en mi propia vida, por lo que estoy viviendo, es que es la base de todo. La base de que yo me sienta mal porque no he dejado algunos alimentos que me hacen mal. Pero estoy orando: Señor, sáname, 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 sáname. ¿Qué es para ti meter tu manita? Pero a veces Dios tiene su gracia y misericordia, a veces nos manda la sanidad rápido. Pero a veces dice: no, voy a hacer que tú solita ejerzas, desarrolles, utilices lo que yo te di. Es una virtud. El dominio propio lo minimizamos, pero es la base de todo. Es la base de que tú forniques, que tú adulteres, que tú y yo no queramos ofrendar, que tú y yo quisiéramos diezmar, que tú y yo no honremos a nuestros padres, que tú y yo no trabajemos más, que seamos perezosos. Es la base de toda nuestra vida. ¿Qué tan buenos cristianos somos? Es la base el dominio propio. ¿Qué tan buena salud tenemos? La base es el dominio propio. Ponemos límites como cristianos. Dice: la falta de dominio propio puede ser considerado un pecado, pues con tolerar ciertas cosas nos hacemos más vulnerables a otros pecados. La falta de dominio propio puede ser considerado un pecado porque empiezo a tolerar ciertas cosas y se va más grande y más grande. Todo empieza. Una persona que se volvió, que le encanta el casino, ¿usted cree que empezó la adicción rápido? ¿Verdad que no? Las deudas, ¿cómo se empiezan las deudas? El robo, ¿cómo se empieza? De poquito en poco. No se empieza robando un banco, se empieza desde la casa trayendo un lápiz que no era suyo. Se empieza trayendo cosas que no son suyas. Entonces la mamá le dice: ay, hombre, pues ya, ¿quién sabe de quién será? Ahí se empieza. ¿En dónde se empieza? Y lo digo con mucho respeto. Yo sé que el sobrepeso tiene muchas alteraciones hormonales. Hay cosas que no entran en esa, pero sí, pero no podemos decir que no entran en algún tipo de falta de dominio propio. Pero ¿dónde se empieza? Yo he visto esos programas donde la gente que tiene obesidad, dicen que se toman 4 botellas de 3 litros diarios de coca. ¿Cómo explicar? ¿Usted cree que empezó así? No empezó así. Empezó desde que el niño quizás tenía 1 año y quiere coca, hay que darle la coquita. No quiere tomar agua, no le gusta el agua. Desde ahí empieza. Desde ahí se desarrolla y está químicamente o está ante los doctores, está ahí dado. ¿Cuántos de nosotros? Pero sabes, hoy yo quiero que tú salgas diciendo: este 2023 Dios quiere que yo colabore con Él para lo que Él va a manifestar en mi vida.
Hay una responsabilidad. No, ¿por qué? Porque si termina el 2023 y tú dices, yo no vi nada, fue mentira, o Dios es un mentiroso, ¿qué tanto tú y yo tomamos lo que a nosotros nos correspondía? Voy terminando. Gama, si gustas acompañarme. Voy a hablar rápidamente, ya esto como rápido, referente a la alimentación. Hay varios factores por el cual podemos estar enfermos o tener sobrepeso, pero sin lugar a duda, la alimentación es uno de los pilares más fuertes. Y los doctores lo están diciendo, no la pastora, los doctores. Incluso hay personas que estoy conectada con algunos distribuidores y con algunos, por decirlo así, doctores, y siempre me dicen, mira Damaris, no importa si la gente toma el mejor suplemento, si no cambia su estilo de comer, va a estar tirando su dinero. Fomenta mucho eso. Fíjese, la gente que tiene ética, los doctores que tienen ética te dicen eso. Damaris, no importa si toma el mejor tratamiento hormonal, si no cambia su estilo de alimentación, su dinero se va a estar yendo a la basura. No tratar de culpar, no vamos a tratar de culpar. Yo sé que hay un ámbito espiritual, hay un ámbito hormonal, hay un ámbito genético, pero ¿cuántos de nosotros necesitamos ver la manifestación en nuestra sanidad este año? Y quizás, como digo yo, a Dios le place, Señor, con tu dedito tú lo haces todo. Pero Dios dice, yo no quiero darte un atajo. Yo quiero que tú te ejercites en eso. ¿Sabes? Por eso Dios nos dejó lo que es la parte del ayuno. ¿Sabes que el ayuno es la puerta para una vida diferente? ¿Sabes que el ayuno ejercita el dominio propio? Por eso la Biblia dice que Jesús dijo, cuando ores, cuando ofrendes y cuando ayunes, poniendo en el mismo nivel el ayuno que la ofrenda y la oración. Es decir, que tú y yo, y ya está comprobado por doctores, que tú y yo deberíamos de ayunar muy seguido. Pero fíjese, yo cuando estaba más chica, pues gracias a Dios toda la vida escuché la palabra de Dios y yo escuchaba que se tenía que ayunar, pero en las épocas de hace como atrás unos 30, 40 años, si no es que más, se empezó a decir que teníamos que comer 5 veces al día. Y 5 veces al día, que porque el metabolismo así, y que la gastritis, la colitis. Entonces cuando yo ya estaba adulta, estamos hablando de antes de practicar el ayuno con más frecuencia, hace como 10 años, yo le decía a mi esposo, es que la Biblia dice que tenemos que comer sal, que somos la sal de la tierra, perdón. La Biblia dice que tenemos que ayunar, pero ¿cómo vamos a ayunar si eso es anticlínico? No sé cómo se le puede decir. A ver, ayúdenme. Los doctores dicen que no, que eso te da, que eso es malísimo para el estómago. Entonces siempre tuve como una contraindicación, una contrariedad en mi mente. Tuve una parte de que yo decía, ¿por qué Dios me manda a ayunar si eso es malísimo? Los doctores dicen que es malo. Pasando los años, los doctores empiezan a decir, pues fíjense que siempre no, que al contrario te regenera, te desintoxica y un montón de cosas. Sabe, la palabra de Dios, por poner un ejemplo, que esto es palabra de Dios, que está en la Biblia, es veraz y todo hombre mentiroso. Por eso Dios nos dejó el ejercicio de ayunar, amada familia. Y yo te invito y te felicito que estás ayunando, y te invito a que sea una práctica, porque es la manera en que tú y yo desarrollamos y maduramos el hábito de la voluntad. ¿Qué decía la psiquiatra? Decía, empieza, hoy no como esto, hoy no como esto. Sabes, en esas pequeñas cosas de la alimentación, tú y yo desarrollamos la voluntad para servir a Dios correctamente, para honrarle en santidad correctamente. Porque si yo sé decirle no a un plato de comida que me daña, sabré decirle no a una mujer o a uno, bueno, en el caso que son los hombres, ¿verdad? A una mujer, y en el caso de las mujeres a un hombre. Porque todo es gradual.
empecemos a ver que dice la Biblia, los mandamientos de Dios no son gravosos. El carácter, la falta de dominio propio en el carácter, es esa parte que la gente expresa sus sentimientos sin filtros. Se enoja, la inestabilidad, la ira. ¿Cuánta gente está en la cárcel porque se cegó con una rabia, con un coraje y mató a alguien, y volviendo en sí después dice, ¿qué hice? ¿Cuánta gente desgració su vida, arruinó su vida por el simple hecho de no controlar su carácter? ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, hemos dicho palabras que no queríamos decir? Lastimamos a alguien que amamos y porque nos llenamos de ira y porque no tuvimos o no tomamos del dominio propio que Dios ya nos dio, sino le dimos rienda suelta, nuestra vida sin muros para decir lo que pienso y hacer lo que pienso, porque no hay carácter. ¿A cuántos hemos lastimado? ¿A cuántos han despedido por no controlar un impulso, unas palabras? La gente que fácil se desanima es por falta de dominio propio y no puede inspirarse a sí mismo. No puede decir como el salmista David, que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sabe? La falta de carácter y de ejercer el dominio en el carácter, ese doble ánimo. Ahorita estoy bien, mañana estoy mal. La parte inconstante, dice la Biblia, el que es inconstante no espere nada. No espere que va a recibir lo que está pidiendo por su inconstancia. La parte almática, frágil. ¿Sabes qué decía David? David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué le hablaba a su alma? ¿Por qué te afliges dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Él mismo se animaba poniendo sus ojos en Dios, poniendo su esperanza en Dios, que es el que le daba las fuerzas. ¿Cuánta gente dice, sí voy a servir, no voy a servir? De repente, incluso no hay nada más desgastante que tener una persona cercana, un familiar, un esposo, hijo, un colaborador, es lo que tú quieras que tengas al lado, tu jefe, que una persona fluctuante. A veces tú dices, ¿cómo estará el sol hoy? ¿Estará brillando o estará nublado? Mi papá siempre decía, al son que me toca, voy a tener que bailar, porque no sabes cómo está la luna con esa persona. Falta de dominio propio. Y esas cosas nos llevan, ¿sabes a qué? Nos llevan a tener muchas fracturas y muchas pérdidas, como el muro que no tiene protección. Se pierden relaciones, se pierden amistades valiosas, se pierden oportunidades de trabajo, se pierde provisión, se pierde dinero por no el control del pago de deudas, el control de saber, no, ahorita si no lo puedo pagar en contado, no me lo merezco. Un día me comentaron esa frase. Yo tenía ganas de algo hace unos años atrás, y me acuerdo que una persona no cristiana me dijo eso: Damaris, si no lo puedes pagar al contado, todavía no te lo mereces. Uy, yo sentí como una cachetada, pero me quedó esa frase. Y yo dije, si no lo puedo pagar todavía no me lo merezco, porque voy a tapar un hueco para tapar esta cuenta. Eso es dominio. ¿Cuántas fracturas económicas, amados? Si Dios tiene en su corazón prosperar tu negocio y empieza a llegar, imagínense que empiezan a llegar los clientes y empiezan a subir las ventas, o empiezan a llegar las facturas y empiezan a llegar clientes, y empiezas a ser prosperado, y de repente no tienes el control sobre el alcohol, sobre las mujeres, sobre las deudas, sobre las compras, sobre la ropa cara y todo el rollo, la comida. Dice Proverbios, las riquezas del impío lo echarán a perder. Por eso este 2023, hoy en enero, tú y yo tenemos que determinar qué tengo que hacer, porque yo quiero ver la manifestación de Dios, pero tengo que alinear mi corazón para lo que Dios me va a dar. Y me puedo atrever a decir que la base es el dominio propio de todo lo que va a fluir.
porque tendré la capacidad de administrar aún la fama, aún la promoción. Tendré la capacidad de dominar mi ego, mi orgullo, mantener la carne ahí agarrada sin que se salga. La congruencia, la prudencia, la sensatez, la cabalidad, la confiabilidad que Dios me va a dar lo que Él quiere y Él estará seguro que yo lo sabré administrar. El ayuno, les comentaba que eso nos da esa parte. ¿Y cuál es el peligro de la falta de dominio? Pues él es el fracaso en varias áreas de nuestra vida. Si tú hoy reflexionas, amada familia, y te pones a pensar en qué área de tu vida has fracasado, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que ha sido por falta de control. Si echamos a perder a nuestros hijos, quizás fue por falta de control, de ser muy permisivos o ser muy controladores, por decir cosas que no teníamos que decir. Si nuestra salud está quebrada, ¿será que porque no tuvimos control en algunos alimentos? Si nuestras finanzas están quebradas, ¿cuánta gente escuchó decir: yo me acuerdo cuando ganaba tanto? ¿Cuánta gente no pudo controlar su pereza y su flojera y dejó pasar una oportunidad de un buen trabajo, pero por ser indisciplinado, llegaba tarde, lo corrieron? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por no tener dominio propio? ¿Cuántas relaciones hemos perdido? ¿A cuánta gente hemos ofendido? ¿Cuántas bendiciones de Dios nos hemos privado y hemos perdido por causa de no tener una constante vida espiritual? ¿A cuántos pecados hemos cedido por no saber decir no? Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. El pecado arruina tu vida. Y no lo apliquemos, amada familia. Por eso yo les decía que esta es una prédica muy sencilla. No lo apliques el pecado al área sexual solamente o al alcohol. Apliquémoslo, que todo lo dice que pecado es todo lo que no le damos al blanco. Errar al blanco, eso es pecado. En pocas palabras, no hacer las cosas bien hechas, eso es pecado. Te voy a terminar poniendo un poquito más del dominio propio. Dice autocontrol, que a menudo es traducido por sobrio. Es una mentalidad sobria que da a pensar antes de actuar. Autocontrol, la cual es traducida por la cual es producida, falta azúcar, la cual es producida por el Espíritu Santo, da paso a esos deseos justos en lugar de los deseos pecaminosos. En pocas palabras, el autocontrol es algo que produce también el Espíritu Santo. Mire, Dios es un Dios justo y es un Dios bueno y es un Dios amoroso. Pero nosotros vemos en la Biblia donde Dios dice: vístete de amor, despójate del viejo hombre. Es decir, yo siempre me encanta predicar eso porque quizás es algo que a mí me da mucha esperanza. Tú empiezas ejercitando o agarrando, utilizando tu voluntad con la cual Dios ya te hizo, ¿ok? Entonces tú agarras esta capacidad que tienes como diseño original que Dios ya te dio. Tú agarras tu voluntad y empiezas a ejercitarla, actuando con el dominio propio. Voy a poner el ejemplo de la comida, que es lo más fácil. Pues no al vaso de coca, no hoy, y así como los alcohólicos, con mucho respeto lo digo. Fíjese, ese es un ejemplo muy claro que humanamente sin Cristo lo pueden hacer. El problema de ellos es que todos los días lo están reprimiendo. Pero tú empiezas reprimiendo, sometiendo, subyugando ese deseo. Pero Dios, cuando ve que tú estás sometiendo ese deseo, entonces dice:
ya está listo para que venga lo sobrenatural y yo se lo saque desde raíz. Y ahí es donde está la transformación del Espíritu Santo. Primero, en pocas palabras, el Espíritu Santo: Señor, ayúdame, contrólame. Y ya tú estás ahí con el enojo. Hoy no digo una mala palabra, hoy no hago esto, hoy no robo, no sé qué es lo que, hoy sí oro, hoy leo mi Biblia, mis 2 capítulos, mis 3 capítulos. Y llega un momento en que Dios ve tu participación y tu deseo, tu compromiso, mi compromiso, para que se escuche mejor. Entonces Dios empieza a decir: Damaris, entonces verdaderamente estás dispuesta a que yo me haga evidente en esta área de tu vida. Porque Dios, yo decía en esta semana, Dios, las personas que saben pagar un precio, saben oler cuando las personas pagan un precio. Y si hay alguien que sabe lo que es pagar un precio, fue Jesús en la cruz. Por eso cuando Él ve un corazón que está pagando un precio, se derrita su alma y dice: ahí te voy, mija, ahí te voy, mijo, a ayudarte en esa área pecaminosa, en esa área que no puedes controlar, en ese descontrol con el dinero, con la comida, porque te está destruyendo. Ahí voy. Pero ya te vio Dios ejercitando, ya te vio Dios orando, ya te vio Dios despojándote, ya te vio Dios muriendo, ya te vio Él que tú estás batallando, y dice: ahí te voy con lo sobrenatural de mi Espíritu Santo. Pero es muy fácil decir: Señor, cámbiame si tú lo puedes hacer. Yo lo he dicho: ay, ¿qué es para ti, Señor? Quitar ese deseo, ese miedo, no sé. ¿Qué es para ti? No es nada. Dice: es que yo no quiero que quedes sin entendimiento y sin fruto. Porque Dios, discúlpeme lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto y lo digo por mí, yo no solapo flojos. Porque para eso te hubiese hecho una máquina en donde yo solamente te apretara un botón y lo hicieras. Te hice inteligente, te hice capaz para que te enseñorearas de todo, absolutamente de todo. Ese es nuestro Dios. Cuando tú y yo nos vemos de esa manera, yo digo: Señor, tú me hiciste capaz, yo soy capaz de controlar mis impulsos, mis deseos por ciertos alimentos o por ciertos hábitos, por mi manera de hablar. Yo soy capaz. Delante de Dios no nos vamos a poder justificar. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ejercitando tu voluntad, en lo mucho sé lleno del Espíritu Santo. Y ahí viene la obra transformadora. Amados, no existe una varita mágica para que el reino de Dios se establezca. Es tu compromiso y es mi compromiso establecer el reino de Dios con carácter y con voluntad, porque Dios así nos diseñó. Padre, yo te doy gracias por la palabra en esta mañana. Una palabra sencilla, una palabra que todos sabemos de antemano lo que tenemos que hacer. Padre, hay cosas en nuestras vidas, hay hábitos pecaminosos, hay hábitos, Señor, destructivos, hay hábitos tóxicos, hay doble ánimo, inconstantes. Hay cosas incongruentes en nuestras vidas. Hay cosas, Señor, que no están teniendo peso en nuestras vidas. Hay cosas, Señor, en nuestras vidas que van a echar a perder lo que tú nos quieres dar este año. Padre, que nos podamos ver como tú nos ves, que nos veamos como tú nos ves, Señor. Como fuimos creados inteligentes, fuimos creados capaces, fuimos creados para gobernar. Fuimos creados, Señor, para gobernar nuestros impulsos, nuestras motivaciones. Tenemos la capacidad. Y aún más cuando nos sometemos al Espíritu Santo, que Él viene con su ayuda, con su poder a transformar, con su poder, con el Espíritu Santo, que Él es el que cambia totalmente. Pero quiere tu participación, quiere mi participación, quiere ver qué tan dispuestos estamos a ver los cambios. Y Él hará su obra, porque Él es el único que nos puede cambiar. Él es el único que nos puede transformar totalmente. Pero Él necesita ver que tú quieras verdaderamente, que yo quiera verdaderamente. Él necesita ver ese compromiso. Él necesita
necesita ver que queremos pagar ese precio, que queremos poner en práctica, ejercer el carácter de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oh, aleluya. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo oro por cada una de las que están aquí, de los que están aquí, Señor. Oro por ellos en el nombre de Jesús y declaro, Señor, Padre, que la palabra de hoy queda plantada en sus corazones, Señor. Padre, que ellos puedan verse como tú te ves, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, que fueron creados con habilidades, con capacidades, que hay voluntad en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por eso, por lo que tú nos has dado, por el regalo, el hermoso de la libertad de expresarnos, de la libertad de decidir, Señor. Hoy te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Padre, haz un compromiso con Dios. Ora y dile, Señor, yo pondré de mi parte. Yo decido cambiar. Dios le decía al pueblo de Israel, decide, escoge, escoge. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que los que salgamos de aquí tengamos la decisión, la determinación, la resolución en nuestros corazones a tomar, Señor, a encargarnos de ciertas áreas de nuestras vidas y de responsabilizarnos de una manera inteligente de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Señor, en el nombre de Jesús. Soy tuyo, consúmeme, transforma, renueva. Soy tuyo, consúmeme, transforma, renueva. Soy tuyo. Consume todo lo que necesitas consumir, Señor. Que se alinee nuestro corazón. Dice su palabra, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Padre, produce en nosotros el querer y el poder del hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.